que se me clava en los oídos. Cada vez que me faltas miro, y si te veo me arrepiento y me desvío del camino que me marcas, río. Y si me acuerdo de ti es porque el frío me aconseja que lo haga vivo. Pero me muero cada vez que te has ido y me has dejado sin nada. Es una maravillosa jurista y nos va a hablar de la impugnación de licencias y actividades sin título habilitante. Se licenció en Derecho en Granada en 1995, pertenece también al Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, es miembro de Juristas contra el Ruido, responsable de Albacete, Jaén y Murcia, y es titular de 2 despachos profesionales, uno en Baeza y otro en Linares, en Jaén. También es colaboradora habitual de programas de radio, Hoy por Hoy, Cadena Ser, Radio Úbeda, y etcétera, en distintas intervenciones en los medios. Pues adelante, Lola. Muchas gracias, Yomara. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar con todos vosotros esta tarde aquí y quiero agradecer a Yomara y a todos los juristas que hayáis contado conmigo de nuevo para participar en esta webinar de 2022. Bueno, esta mañana comentaba con Yomara que no me había tocado un tema para tratar que fuera demasiado ameno o demasiado interesante. Entonces voy a hablar de la impugnación de las licencias de actividad y quiero empezar haciendo una pequeña reflexión. Todos sabemos que cualquier establecimiento, cualquier dueño o cualquier inquilino de un local, para comenzar a realizar en él una actividad, necesita una licencia de apertura. Pero previa a esa apertura es fundamental y muy necesaria e importantísima esa licencia de actividad. En función de la actividad que esa persona vaya a desarrollar, el ayuntamiento va a pedir una serie de requisitos y los podemos englobar en la necesidad de una licencia de actividad que requiera una declaración responsable o bien un expediente de calificación ambiental. No es lo mismo quien solicite una licencia para un bar sin música que quien solicite una licencia para desarrollar una actividad de discoteca. Se requerirán unos requisitos más o menos estrictos, por decirlo de alguna manera. Hemos de tener en cuenta que por definición lo que es una actividad de bar, cafetería, son unas actividades clasificadas como molestas. Y como tal, el Departamento de Urbanismo, la Concejalía de Urbanismo, debería de revisar con especial cuidado esta concesión de licencia. Bien, a mí me gusta dividir el trámite de la concesión de licencia en 3 apartados. Uno previo, que corresponde al solicitante de la licencia, que es cuando reúne todos los documentos, todos los requisitos que son necesarios para solicitar las licencias. Ese es el segundo paso, para mí le corresponde al ayuntamiento, que es el que la va a conceder. El ayuntamiento debe verificar y comprobar el cumplimiento de todos los trámites legales que hay previstos para conceder esa licencia. Y el tercer paso yo lo centro en lo que es la labor de vigilancia y control de la licencia concedida por parte del ayuntamiento. Como reflexión personal y dirigida más bien a los solicitantes de una licencia, tendríamos que ver que esos trámites que nos compete cumplir van a evitar las molestias a vecinos, a colindantes, a la vía pública y en definitiva van a impedir de alguna manera o van a obstaculizar que las quejas de los vecinos no cierren el establecimiento. Sin embargo, esto no ocurre así, ni los ayuntamientos o las instituciones locales comprueban o verifican tal y como deberían esos pasos. Yo, cuando viene un cliente al despacho, siempre, y su problema de ruido es un establecimiento, le pregunto. Bueno, me cuenta todo su problema, le dejo hablar y luego empiezo. Pero bueno, ¿usted qué oye?
¿Y a usted qué le molesta? Y empieza, pues, oigo las mesas, oigo las sillas, oigo la música. Bueno, y ya le explico que lo primero que vamos a hacer va a ser personarnos en ese expediente administrativo de concesión de licencia y solicitar la copia del expediente. Y más de una vez me he llevado la gran sorpresa de que, bueno, pues que es un bar sin música, un establecimiento que no puede tener música en directo y que, sin embargo, tiene su licencia y desarrolla su actividad normalmente. Quería comentarles esta tarde 3 casos brevemente relacionados con la impugnación de esas licencias, ¿no? Al tener en mi presencia el expediente administrativo. He seleccionado unos que son curiosos, pero escuchando a Ricardo hablar de la vía penal, quiero hacer una mención a un tema que llevamos en vía penal y que el investigado es el alcalde de la localidad. Entonces, bueno, el primer caso que quiero comentarles es muy reciente, es de hace unos meses, en el que me piden cita de una comunidad de propietarios. Esa comunidad de propietarios me cuenta que dentro del edificio, en los bajos, hay un pub que lleva años cerrado. Y entonces, bueno, pues que llevan 2 meses, 3 meses desarrollándose una actividad y que la vida en el edificio es insoportable. Hay vibraciones, hay ruido, los horarios de cierre no se respetan. A ellos no se les había notificado por parte del ayuntamiento la apertura de ese local y por lo tanto todo era extrañísimo. Pues bien, solicitamos la licencia y, solicitamos el expediente administrativo y nos encontramos con la existencia de una declaración responsable en la que le permiten abrir ese establecimiento. Claro, a través de redes, porque hoy está todo en redes, vemos que había música en directo, actuaciones de grupo y un montón de irregularidades en ese expediente que se había concedido simplemente con la declaración responsable. A día de hoy, y rápidamente, está cerrado, puesto que presentamos un escrito alegando que tenía caducada el expediente de calificación ambiental, que no tenía controlador limitador y en una denuncia de la policía local apareció por allí, tuvimos la suerte de que fue la policía y verificó que no había controlador limitador. Se estableció el cierre del local, como medida cautelar, el cierre del local y este establecimiento volvió a abrir. Llegó de nuevo la policía local y le han impuesto una serie de sanciones económicas y sigue cerrado. Curiosísimo porque la administración no tuvo en cuenta absolutamente nada. Se presentó la declaración responsable y después de años cerrados se abrió. Por otro lado, quería comentar la actividad de unos clientes, este caso está juzgado, en el que los clientes ponían de manifiesto que escuchaban televisiones, los partidos de fútbol, una tuna cantando dentro del local, que se alquilaba para unas fiestas puntuales a determinadas agrupaciones. En fin, todo lo que era una actividad musical bastante completa. Cuando pido el expediente administrativo fue muy complicado conseguirlo. Me encuentro que es un bar sin música. En el procedimiento judicial los vecinos vinieron manifestando que llevaban años quejándose, que llevaban años hablando con el alcalde, que nunca se le había hecho caso y que le decían que todo estaba en regla. Este caso fue curioso porque la administración local, no los dueños del establecimiento, la administración local pidió una prueba pericial, designó un perito y el perito, bueno, hizo un informe que, aunque incumplía, bueno, pero lo presentó ante su señoría ese informe
Y cuando yo le pregunté que por qué a la hora de hacer las mediciones no había puesto en funcionamiento los aparatos musicales, me decía que porque no podía tener aparatos musicales. Es decir, el señor quería ganar el juicio él solito con su informe pericial. Se decretó la nulidad de la licencia y el cierre. Ahora quería comentarle, y en relación a esa primera fase que he puesto de manifiesto, que es la documentación que tiene que presentar el solicitante de la licencia, un caso en el que 3 familias sufrían un grave perjuicio porque en su vivienda, en su calle, abrieron una discoteca. Cuando las familias me contaban todo el problema, lo primero que me llamaba la atención es que dentro del casco histórico de una ciudad muy pequeña, con una calle en un solo sentido de circulación, donde no podían aparcar los coches porque era muy estrecha, se autorizase una discoteca. De principio son usos excluidos, el uso residencial y el uso industrial, como puede ser una discoteca, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo tiene claro y todas sus sentencias van en el mismo sentido. Bueno, pues una vez que yo me quedo tan extrañada, pedimos la licencia. Planteé todo el expediente de concesión de licencia y planteé una solicitud de nulidad de la misma en vía administrativa, solicitud que fue desatendida. Cuando planteé el procedimiento judicial ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jaén, yo le pedí a su señoría que la prueba versara sobre los 3 hechos que he dicho anteriormente y un cuarto, que era la vulneración de los niveles de emisión sonora. La prueba consistió en la comisión de infracciones y omisiones administrativas en el proyecto presentado para solicitar la licencia. En segundo lugar, la comisión de infracciones administrativas y vulneración de la normativa aplicable al caso por parte del ayuntamiento, entendiendo que la licencia de apertura se había concedido con una tramitación totalmente incorrecta, y la ausencia de control por parte de la administración pública. El fallo de la sentencia, además de condenar en costa, declara aprobado estos 3 puntos, más además el nivel de emisión sonora. ¿Qué ocurrió aquí? Lo primero que pasa es que cuando solicitan la licencia de apertura de discoteca, se presenta un proyecto por un aparejador. Este proyecto no fue visado, el técnico no era competente, era necesario un arquitecto el que presentara su proyecto, no llevaba ningún tipo de certificación. Los equipos musicales que decía que iban a utilizarse, en palabras del técnico que depuso en el procedimiento del perito judicial, decía que era como un radiocassette. Le decía al juez: señoría, como un loro, vamos, pero nada de las mesas de mezcla, ni de los altavoces, ni de nada de lo que había allí. En segundo lugar, el trámite que había utilizado el ayuntamiento para conceder esa licencia era el de la declaración responsable, nunca el de la calificación ambiental. Autorizó la discoteca y ante las quejas de los vecinos siguió manteniendo que su licencia era correcta. Les pidió, tras presentar nosotros la primera denuncia, les pidió que hicieran un informe técnico de medición que se les había olvidado presentar, y lo hicieron en la 3ª planta del edificio colindante, edificio en el que no vivía nadie, estando la actividad en una entreplanta. Ahí nadie verificó nada, nadie controló nada, y ese fue el informe que debidamente impugnamos y que obviamente su señoría no tuvo en cuenta. No se hizo ningún tipo de control previo ni de control posterior a la actividad. Y el controlador limitador brillaba por su ausencia, no había ningún informe de ese controlador, no había ningún seguro de responsabilidad civil. En una de estas denuncias instalan un controlador limitador que todos los días a las 2 de la madrugada era
silenciado. Sin embargo, la actividad seguía desarrollándose. Como consecuencia de este procedimiento se abrieron unas diligencias penales, se aperturaron diligencias penales, pero rápidamente la alcaldesa en aquel momento pidió que se cerrara la actividad y no se llegó nunca a medir y se tuvieron que archivar. No se midió por el SEPRONA, que el juez de lo penal así lo requería. Entonces, su señoría determinó que el ayuntamiento, con todo esto que él había declarado probado, porque estos son, he sacado todas estas notas de los fundamentos de derecho y de los antecedentes de la sentencia, considera acreditado que el ayuntamiento se había equivocado a la hora de dar la licencia y que además no había realizado sus labores de vigilancia, supervisión y control de la actividad, declarando nula la licencia y considerando que el edificio no podía tener allí una actividad de discoteca. Y por último, quería hacer una breve mención a una licencia concedida por el ayuntamiento en una zona pública colindante a las viviendas de mis clientes, en las que el ayuntamiento instala unas canastas de baloncesto reglamentarias y unas porterías reglamentarias. Los niveles de ruido fueron medidos por el SEPRONA, los resultados daban unos resultados muy graves, la afección a las viviendas de los clientes, además de miles de problemas más aparejados a este tipo de actividades. El ayuntamiento insiste en que son canastas y porterías para uso de niños, aunque son reglamentarias, y la Delegación de Urbanismo de Jaén ha considerado que en ningún caso son pistas para niños, sino que son pistas reglamentarias que están ubicadas en una zona pública y fuera de su ubicación urbanística correspondiente. En atención a ello, bueno, pues yo considero que una de las labores fundamentales que tenemos los letrados que tratamos temas de ruido es verificar ese expediente administrativo, porque es verdad que los clientes nos cuentan su sufrimiento, nos cuentan determinadas situaciones reales que ellos están viviendo y sin embargo en el expediente administrativo pueden encontrarse errores, fallos, problemas en su tramitación que deben de llevarse, en este caso, a la vía contenciosa administrativa para solicitar la nulidad de la licencia.